Empecemos con quién fue Paulo Freire. Bueno, en este video revisaremos la vida y enseñanzas de este ícono de la pedagogía moderna. Antes de entrar de lleno en la vida de Paulo Freire, se va a mencionar el contexto político y social en el que se encontraba el mundo y Brasil con la crisis de la economía exportadora en el mundo y la política proteccionista en la que las potencias del mundo estaban entrando en previsión de una posible guerra. En Brasil, la principal fuente de ingresos se debía al café, y esto, en suma con la caída de la demanda por parte de los países compradores, generó una pérdida financiera para Brasil. Por tanto, llegó el acuerdo de Taubaté en 1906. Establecía un precio fijo para la venta de café y tomaba medidas para mejorar su producción y controlar su oferta. Así fue como la oligarquía cafetalera de Brasil se convirtió en la élite de dicho país y requirió del sacrificio de los demás sectores financieros y sociales para sostenerse. Además, en el aspecto social, citando a Cebrián, Brasil es el país de las desigualdades, con una décima parte de los propietarios que acaparan 3/4 de la tierra cultivada, y con cerca del 80% de los campesinos que no son propietarios. Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921 en Sao Paulo, Brasil, que es el país de Freire. No entró en una guerra como tal, pero la crisis económica afectó a la población de Brasil. Freire observó a sus alrededores la carencia de alimento y recursos económicos. Si bien es cierto, Freire no era de escasos recursos, su familia se podía considerar como clase media, y en la comunidad de Recife, en Pernambuco, la situación era difícil. Es una de las regiones más pobres de Brasil. Freire vivió en esta comunidad porque su padre era funcionario de la policía militar del estado de Pernambuco. Detrás de esta situación económica, como se mencionó antes, existía una desigualdad de repartición de tierras para el cultivo. Como el café era el principal producto de exportación, a todo esto le agregamos una devaluación del principal producto de exportación de Brasil, que era el café, en donde se trató de mantener la exportación a base de invertir recursos económicos de mala forma y que terminaría de perjudicar aún más la economía. Y la lápida definitiva, la crisis del 29, que sería uno de los principales detonantes del trabajo de Paulo Freire, porque su ambiente social se vio aún más empobrecido en Brasil. Debido a todas estas necesidades en la comunidad, Paulo Freire, que gracias a su esposa Elsa Freire, se interesaba en la educación como llave para la liberación de la comunidad oprimida y con necesidades. Carentes de la visión realista de su entorno, Freire se interesó por impartir la educación de una forma crítica y en masas para lograr una alfabetización crítica que ayudara a sacar de la ceguez al pueblo brasileño. Uno de los principales postulados que dejó Freire fue la pedagogía crítica, en la cual se resalta la visión sujeto-objeto. En esta lo que se le criticaba es el trato que se le daba al educando, ya que se le veía como objeto de la sociedad, ya que en esto se le creía que el educando no podía formar un pensamiento propio y todas sus opiniones eran las que los profesores les inculcaban. Gracias a esto se desembocó a que se diera un cambio radical de opinión, que lo que buscaba era influenciar a los educandos a que debían aprender y preguntarse el porqué de las creencias que se les enseñaban, o todo tipo de prácticas y costumbres que tuvieran presentes en su día a día. Freire buscaba e invitaba a los actores del proceso educativo a formar sujetos críticos y reflexivos con conciencia colectiva de cambio. Con esto nos da paso a los principios axiológicos que él tenía, en los cuales siempre hay que basarse en dos valores: la justicia y la libertad, que con esta viene el respeto. Pero él tenía la preocupación fundamental de que en este pensamiento siempre debía ligarse el aspecto educativo con el democrático. Pero con esta democracia a la que él se refería, hacía énfasis a que lucharan por los derechos, es decir, que se tenía una intención de hacer pensar a la ciudadanía de una manera más humanística
eliminar cualquier tipo de autoritarismo presente. Freire trata sobre un tema relevante en la pedagogía crítica, que permite formar la educación. Esta teoría trata sobre la educación como práctica de libertad. Él, como filósofo, tiene un aporte fundamental, tanto político como filosófico. También se cree que Freire creó una teoría y una técnica pedagógica para lograr erradicar el analfabetismo en su país, e incluso en América Latina. Pero además de esto, nos brindó sus mejores ideas para poder ayudar al hombre a convertirse en alguien libre. De ahí su teoría se basa en el hombre libre manifestándose a través de un diálogo libre. Partiendo de esto, Freire dice que nadie es analfabeto o inculto por elección personal, sino que esto es resultado de la presión que causa ciertas situaciones sociales y económicas en las que se encuentra la persona, ya que esta es una situación que él vio por sí mismo y él mismo la vivió. Gracias a esto, logró tomar conciencia que en esta situación no era exclusiva de su país, Brasil, sino que era algo que vivían un gran número de personas en toda Latinoamérica o incluso en el mundo. Historia familiar y personal de Freire. Paulo Freire nace en 1921 en Brasil. Cuando tiene 8 años, su familia tiene que emigrar. Allí muere su padre, experimenta el hambre y comprende el hambre de los demás. Consigue entrar en la Facultad de Derecho de ReLife con 22 años y poco después se casa con Elsa, profesora de primaria. Como Paulo dijo, como tenía una irresistible vocación de padre de familia, me casé a los 22 años con Elsa María Costa Olivera, de ReLife. Hoy Elsa Freire, católica como yo, con ella continué el diálogo que había aprendido con mis padres. Tuvimos 5 hijos, 3 niñas y 2 muchachos, gracias a los cuales el campo de nuestro diálogo se amplió, sin apenas haberse estrenado en ella, e ingresa en la División de Educación y Cultura de la Administración brasileña. Desde esta nueva situación empieza a implicar a las familias en la escuela y aumentar la connotación política en esa presencia. Entabla contacto con la educación de adultos y ve la necesidad urgente que tiene la gente de ser alfabetizada. Paulo Freire, un educador para el siglo XXI, obtiene el título de doctor en filosofía de la educación. Da clases en la universidad, participa en la fundación de movimientos de cultura popular y crea los círculos de cultura que se extienden rápidamente por toda la región. Su método de alfabetización fue probado y elaborado a partir de experiencias prácticas. El movimiento de educación de base patrocinado por el brasileño tomó el método Freire como línea programática hasta la dictadura. Con el golpe militar de 1964 fue destituido de sus cargos, encarcelado y posteriormente exiliado en Bolivia, trasladándose después a Chile, siempre acompañado de su mujer y sus hijos. En este país escribe La pedagogía del oprimido y trabaja para los gobiernos de Frei y Allende. Da clases en la Universidad de Santiago y en Harvard. A lo largo de los 70 años colabora como asesor en programas de alfabetización que llevan a cabo diversos países africanos como Tanzania, Angola o Mozambique. Todas estas experiencias las recogerá en el libro Cartas a Guinea-Bissau en 1977. Después de 15 años de exilio vuelve a Brasil y se instala en Sao Paulo. Más tarde pasa momentos muy duros con la muerte de Elsa, su esposa, durante 42 años. Vuelve a casarse con Ana María Araujo, viuda como él, que era maestra, pedagoga y escritora. Se plantea junto a ella nuevos retos. En 1989 le hacen secretario de Educación de Sao Paulo con el Partido de los Trabajadores, en cuya fundación había participado. 2 años después deja el cargo y vuelve a la docencia en la Universidad Católica de Sao Paulo y a escribir. Muere en esta ciudad en 1997 a los 76 años de edad. La labor de Freire es reconocida en vida a través de numerosos premios y homenajes, entre ellos 35 títulos de doctor honoris causa y candidato al Nobel de la Paz en 1993.
Su influencia en el pensamiento pedagógico actual y en las experiencias educativas ha sido y sigue siendo muy importante en todo el mundo. Como conclusión de nuestro trabajo, de este gran pedagogo, ya sea de su vida, lo que hizo, o del contexto que tuvo que enfrentar, sea en su país natal o en los distintos países que estuvo viviendo, que él mismo podemos ver que su camino no fue sencillo, con los distintos problemas que se enfrentó, y es donde podemos ver como ejemplo de perseverancia tanto en su vida o en sus ideas que quiso y expuso al mundo. Uno de los problemas que comentamos anteriormente fue su exilio, siendo un obstáculo difícil para cualquier persona, lo cual no le impidió seguir en su formación y tuvo la posibilidad de escribir y publicar varios libros en los que exponían sus ideas al mundo, los cuales en muchos países los prohibieron. También en participar en varias instituciones políticas, educativas y teniendo la oportunidad de impartir clases y conferencias en la Universidad de Harvard, la más importante de Estados Unidos. Otra idea que podemos rescatar de Freire es que él no tenía como objetivo la educación en sus primeros años de formación, pero indirectamente estaba interesado en la ayuda de la sociedad analfabeta, o como él expuso, la sociedad débil, que también tuvo la oportunidad de impartir clases en el colegio de formación secundaria, y poco tiempo después conoció y se casó con su primera esposa, la cual era profesora de primaria, y que es un foco importante en el interés que tuvo Freire con la educación de los jóvenes y adultos con problemas económicos, principalmente. Otro punto importante que podemos destacar es su lucha de la libertad y justicia, que él mismo piensa que la sociedad era injusta, siendo segmentada en jerarquías económicas, y en esos grupos teniendo más derechos que otros, lo que le llevó a tener la intención de invertir este concepto, que lo realiza por medio de la educación, lo cual le llevó a implementar una idea pedagógica crítica o liberadora, siendo este un gran autor de esta idea, teniendo varias influencias en su creación e implementación, como lo fue la Escuela de Frankfurt con sus ideas críticas y las ideas marxistas, lo cual lo ponen como uno de los grandes influyentes para los pedagogos y educadores de la actualidad. Por último, debemos de tener en cuenta en nuestra labor de futuros docentes las ideas, teorías, conceptos y en general el trabajo que realizó Paulo Freire a favor de la educación, siendo esta fundamental en nuestra formación, la cual creemos que no se explotaba al máximo estas ideas en la educación actual, que si se tomaran en cuenta tendríamos una mejor educación no solo en nuestro país, sino en el mundo. También es de rescatar la idea necesaria de una sociedad justa y libre que muchas veces nos expone Freire en sus libros, en sus ideas y en sus teorías. María Fernanda Brenes, Brian Grocú, Sandoval, Daniel González, Giancarlo Fernández y yo, Valeria Ureña.